Hola amigos, bienvenidos a nuestro espacio un día más. Hoy vamos a hablar de los reptiles, de los dioses reptiles, de los Anunnaki, de los reptilianos, de una raza de sinvergüenzas y de extraterrestres malvados que vienen a comernos la sangre, a manipularnos y a hacernos todo tipo de maldades. Se ha puesto de moda, amigos. Sacamos hace tiempo un vídeo sobre ese mismo tema, pero como se reiteran las preguntas y las inquietudes de las personas, nos vemos obligados a dar nuestro punto de vista, con todo el respeto. ¿Os acordáis de la serie V? De mi tiempo, de hace muchos años, habrán pasado 40 años desde que se dio. Ahí se tipificó además fue un impacto, aquella serie fue un impacto real. Se tipificó la idea de que unos señores mimetizados, disfrazados de humanos, en realidad eran unas serpientes, unos dragones, unos personajes con cara de reptil que se tapaban y venían a la Tierra a invadirnos, a hacernos todo tipo de maldades. ¿Os acordáis de esta serie, la serie V antigua? Pero la nueva serie no fue más liviana, fue tan mala como la otra. Esta también causó furor. Todo eso, amigos míos, se quedó en el inconsciente colectivo de la raza. El cine tiene un gran poder, la televisión tiene un gran poder. Y ahora hay distintos autores, ahora contaré alguno, hay muchos autores que hablan y se ha popularizado la idea de que los dioses que vinieron en el tiempo de Sumeria, hace más de 3.000 y 4.000 años, eran reptiles que vinieron a hacer esclavos y a manipularnos y a, digamos, dirigir el mundo. Y esa imagen que se da de seres que tienen debajo de su piel digamos, la textura o la forma del lagarto o del reptil, ya sale de la serie V hace 40 años y ahora se populariza. Está de moda, amigos míos, los programas de reality. ¿Qué significa esto? Significa que nos hemos acostumbrado, y además con programas de gran audiencia, a que unos señores se dediquen a crear o a fabricar bulos, mentiras, a despellejar, a destruir la fama y el honor de personas que simplemente son famosas. Y se ha creado ahí una especie de caldo de cultivo de mentira, de necedad y de falta de inteligencia a la que se apuntan miles y miles de personas. Bueno, pues ese fenómeno de criticar, digamos, manipular la información, exagerar, mentir y hablar de las personas ausentes, de personas famosas, eso se ha trasladado al fenómeno extraterrestre. Y ahora, amigos míos, hay varios autores que dicen, y sobre todo David Icke, que dicen que hay una casta de gente, dirigentes del mundo, cítese la reina de Inglaterra, Obama, Hillary Clinton, más de un banquero, etcétera, etcétera, que son reptilianos. Madre mía. Y entonces hay que coger toda esa información y pasarlo a un programa de reality, es decir, a vídeos que cuentan historias tremendas. Voy a citar 3 autores que hablan de lo mismo. Bowley, uno de ellos, ha escrito varios libros, pero fijaros lo que afirma este personaje. Los dioses reptiles necesitaban la humedad y el calor, y esa fue probablemente
la razón de por qué las civilizaciones fueron fundadas en la boca de los grandes sistemas fluviales: el delta del Nilo, el valle del río Indo y el sistema del Tigris y el Éufrates. De aspecto, los dioses serpientes eran altos, al menos de entre 2,5 y 3 metros, y caminaban en 2 pies. Ellos tenían una cola como un reptil y una piel resistente, un poco como la de un lagarto, pero con una gran cantidad de piel dura y callosa o escamosa. Su piel era generalmente lustrosa y lisa. Sin lugar a dudas, el que más aceptación tiene, el que más ha divulgado y al que se le acepta como una información veraz o semiveraz es David Icke, que abunda y dice lo mismo que en el caso anterior. Los investigadores del fenómeno reptiliano concluyen que al menos algunos provienen de la constelación de la estrella Draco, escribe David Icke en su libro El mayor secreto. Hay 3 orígenes sugeridos para la intervención reptiliana Anunnaki en los asuntos humanos. Primero, ellos son extraterrestres. Segundo, ellos son terrestres del interior que viven dentro de la Tierra. Tercero, ellos manipulan a la humanidad desde otra dimensión poseyendo a cuerpos humanos. Pienso que las suposiciones son todas verdaderas. Su presencia es simple. Y si la élite del poder global son descendientes de estos linajes reptilianos que todavía controlan y gobiernan el planeta Tierra como su propio feudo galáctico privado. Estos linajes, escribe Icke, se convierten en la aristocracia británica y europea y en las familias reales, y gracias al gran imperio británico, ellos fueron exportados a través del mundo para gobernar las Américas, África, Asia, Australia, Nueva Zelanda, etcétera, etcétera. Estas líneas genéticas son manipuladas en las posiciones de poder político, militar, de los medios, de la banca y comerciales, y así estas posiciones son mantenidas por reptilianos de una inferior cuarta dimensión que se esconden detrás de una forma humana. Y Barbara Hanclau, que habla de lo mismo pero con alguna variante. En este caso es estos reptilianos se reencarnan aquí en la Tierra, han aprendido a tener la habilidad desde la cuarta dimensión, una cuarta dimensión baja, se encarnan aquí en la Tierra y muchos de los que están por aquí son reptilianos. Igual es tu vecino o igual es algún familiar tuyo, nunca se sabe. En fin, la literatura es tremenda. Bueno, esto es lo que tenemos, pero la cuestión es grave. Es grave por esto. Cuando tú dices que la reina de Inglaterra y su familia, que Obama, que Hillary Clinton, que algún que otro personaje de mucho dinero, el Papa, ahí nos metemos con todos, son reptilianos y por tanto son hacedores del mal, dominadores del mundo, manipuladores y otro tipo de calificativos, estamos entoncados, estamos en la escena de un programa de reality basura. Y además estamos incurriendo en un delito grave, un delito penal. No se puede, según el Código Penal, atentar contra la fama y el honor de un personaje. Incluso además es más grave si no se tienen pruebas. Por tanto, es muy grave lo que está ocurriendo. Tú no puedes calificar porque te da la gana a la reina de Inglaterra, que bendito sea la señora, que seguramente es una, como mi madre o como otra mujer, con sus debilidades, que tiene piel de lagarto y que de vez en cuando los ojos se le convierten en forma vidriosa como si fuera un felino malvado. O el Papa. Yo creo que son pobre gente, como yo, como los demás. Por supuesto, tanto yo como ellos podemos acercarnos al mal, podemos
influenciarnos por las entidades negativas que antes que los reptilianos existen desde el principio de lo tiempo. Entidades interdimensionales que pueden poseer al hombre. Eso es más viejo que el aire. Pero hay que darle ese tono de reality y causar, digamos, una ponzoña, una mentira que envenena, sobre todo, no tanto a mí o a ti, sino a personas jóvenes que se acercan al fenómeno extraterrestre con una alma limpia y que tú, sin pruebas, porque te da la gana, le metes en la cabeza una serie de prejuicios y de mentiras que no están contrastadas. Es muy grave lo que está ocurriendo, no se puede hacer, no es justo hacer eso. Además, hay una información más vieja que todo esto, es decir, las entidades astrales que poseen al hombre están desde el principio de los tiempos y son malignas. El famoso Lucifer, como hay contactos antiguos, y toda su cohorte no es una tontería. Son seres que existen, son seres que pueden influenciar y pueden matar y pueden causar un daño terrible. Pero no son los Anunnaki. La idea de los Anunnaki viene, sobre todo se popularizó con Zacharías Sitchin, que fue el que popularizó en el 12º planeta y en las crónicas de la Tierra la idea de que estas entidades reptiles vinieron a la Tierra a hacer esclavos y a quitar oro, porque en su atmósfera tienen problemas. Algo que se lo inventó totalmente, eso no es cierto. La traducción que hace Zacharías Sitchin está basado en pocos hechos reales y una gran imaginación. Y de ahí viene toda esta saga de libros, autores que redundan sobre esa información equivocada y la aumentan, la disminuyen, le dan matices. Todo eso no es cierto. Sencillamente no es cierto. Cuando se habla de Yahvé, por ejemplo, que sería uno de los reptilianos o uno de los comandantes o generales reptilianos, se dice que es un dios vengador, sanguinario, terrible. Se dice basándose en los textos bíblicos, pero no se lee, por ejemplo, a Israel Finkelstein, que es el arqueólogo jefe de la Universidad de Tel Aviv, diciendo que la Biblia está inventada en el 90%. Que ese Dios vengador Yahvé fue escrito por hombres, por los escribas que tenía un tal Josías en el siglo VII. Y Josías tiene la necesidad de dibujar un Dios, Yahvé, vengador, terrible, superior a los dioses hititas y a los dioses egipcios. Por tanto, la figura de Yahvé está inventada al 100% y os aseguro que no tiene que ver nada con la realidad. Yahvé es una entidad de alta frecuencia, de alta dimensión. Es necesario acercarnos a las investigaciones de los años 70, serias, rigurosas, llevadas a cabo por profesionales, con filtros lo suficientemente fuertes como para aceptar que parte de esa información, como todo, pudo ser cierta, un gran porcentaje. Me estoy refiriendo a Andrija Puharich, que habló del Consejo de los 9 y habló de entidades que viven en el equilibrio perfecto. Estas entidades, a la cabeza estaría Atom, o Atum, como se le quiera llamar, tiene sobre sí, o sea, junto con él, 8 personajes más, 8 dioses más, que son los dioses de la Heliópolis. Y hay 4 personajes que son los 4 vivientes, que son Isis, Osiris, Ra, Set y Neptis. Y estos personajes son exactamente los mismos dioses que los Anunnaki y los sumerios presentan en su panteón de deidades, que son Anu, Enki, Enlil, Minurta. Todos estos dioses son los mismos que los egipcios. Y estas entidades, fijaros, cuando Carla Rucklet, que ya hemos publicado algún vídeo de ella, se comunica o entra en ella Ra y empieza a comunicarse a través del trance hipnótico, a través de un proceso de hipnosis profunda, y habla Ra, dice: nosotros vinimos y nos manifestamos ante ustedes con un cuerpo luminoso, porque nosotros no tenemos cuerpo, somos energía, lo mismo que Atom es energía, y para manifestarse al hombre utiliza a los 4 vivientes que son Isis, Osiris, Set y Neptis, o pueden adoptar una forma más o menos antropomórfica, pero son entidades de una altísima elevación, de una altísima vibración. Y además, estas deidades
lo mismo que los sumerios, tienen a su cargo 24 civilizaciones del espacio. Ellos lo dicen así clarísimamente. Y de esas 24 civilizaciones que están dentro de una confederación de mundos positiva que intenta ayudar al hombre. Yo soy Ra, y concilio en mí los dos principios masculino y femenino. Estoy y vivo en la ley del uno. Soy el uno en todo y todo está en mí. Fuimos requeridos por el gran consejo que rige los destinos de este lado de la galaxia hace miles de años. Hemos venido en diversas ocasiones para ayudar al plan de siembra de la vida inteligente en la Tierra. Hace 3400 años os trajimos la ley del uno, que entregamos a vuestro faraón Aknatón, y que fue llevada por el sacerdote Mosé a la tierra prometida. Esa ley habla de amor incondicional a la vida y a los valores espirituales de la bondad suprema. Esa ley habla de respeto a todo lo que vive. El que vive en el uno se hermana con nosotros. No es necesario llamarnos, pues todo vibra al unísono en esa divina ley. El que vive en la ley del uno puede vernos junto a ustedes o sentir nuestra presencia unida a cada uno de vosotros. Solo el que se aparta de la ley se vuelve ciego y sordo a nuestra presencia y nuestro dictado. Depende de ustedes a quién sirven o por dónde desean caminar. Todos los que viven en esa ley son uno con nosotros y con la suprema inteligencia del universo. Existen razas reptiles, cierto, pero es que todos somos reptiles, amigos. Todos salimos del agua, todos fuimos anfibios en una etapa. Hay imágenes que incluso tipificadas de el hombre anfibio. Todos somos reptiles. Dice la tradición que venimos de una serpiente, de un anfibio que estaba bajo el agua. Así lo dice Quetzalcóatl, la diosa, el dios de los mayas, que era una serpiente. Todos fuimos reptiles en un momento determinado. ¿Y por qué no nos van a ayudar, crear, instruir y, digamos, educar hace miles de años los dioses reptiles o con forma de reptil o con forma de cualquier otra imagen somática que nosotros podemos concebir, antropomórfica, con rabo, sin rabo, con cola, sin cola, saliendo del agua, del aire? Son 24 civilizaciones que sirven la idea de Atón, la idea de los 9, que son los dioses supremos o las entidades que vinieron aquí a crear la vida. Esos seres son muchas razas y hay de muchas maneras, pero no son malignos, no lo son. No hay que mezclar los Anunnaki con las entidades negativas, no se puede. Fijaros, en esas comunicaciones, en las comunicaciones que se mantuvieron a través de Uri Geller, de Andrija Pujarich, de Smeller, la medium que utilizó, de Carla Roeket y de Don Elkins, todas esas informaciones que hay que leerlas, que hay que investigarlas, que son de los años 70. ¿Por qué yo me
apoyo en ellas, porque están hechas con un rigor, con un sondeo, con un análisis científico de lo que venía, porque todo lo que viene más o menos por canalización, por mediunidad, casi siempre está parasitado de procesos mentales, incluso informaciones negativas. Bueno, pues después de un filtro muy severo, se estableció que efectivamente habían venido entidades hace miles de años que convivieron con el hombre, los primeros dioses, como dice Manetón, habla de dioses que vivieron con el hombre y además se juntaron con esos hombres. Los sumerios hablan de cómo crearon al hombre, lo inseminaron, le dieron mejoras genéticas, le metieron grupos neuronales, eso todo es cierto, pero con un fin positivo. ¿Cómo conciben ustedes que estos seres que son energía pura necesitan oro para poner en su atmósfera y que vienen de 40, 70 y 80 años luz para hacer esclavos aquí en la Tierra? ¿Nos crean para esclavos, para coger oro? Hombre, no es esa simpleza. Esto no es un programa de reality de televisión. No podemos despellejarles y ponerles como lagartos malignos que vienen a comernos y a chuparnos la sangre, porque sencillamente no tiene que ver nada con los Anunnaki. ¿Que hay razas malignas? Sí, señor. En las comunicaciones de los años 70 hablan del proceso del Consejo de Orión. ¿Qué es el Consejo de Orión? Una especie de grupo que alberga entidades no muy recomendables, entidades negativas, entidades que vienen aquí a manipularnos, a coger nuestra genética y por tanto atrapan órganos, cogen el prana sanguíneo, como decía el investigador Freixedo. Esas entidades existen y ya están controladas, ya sabemos quiénes son, no son los Anunnaki, normalmente vienen de Zeta Reticuli, son los grises, que son bajitos, esas razas, de Sirio también vienen, están perfectamente determinadas y además han formado o han pactado con los gobiernos de la Tierra, con determinados gobiernos de la Tierra, cítese Estados Unidos o la Unión Soviética en su momento, pactos de colaboración, por los cuales ellos dan tecnología a cambio de que nosotros le demos su soporte biológico, le demos, digamos, grupos neuronales, le demos el ADN nuestro, le demos órganos, le dejemos que rapten animales, incluso personas, le damos plasma sanguíneo, le damos plaquetas, todo eso es un comercio que existe, desgraciadamente. Pero cuando se les ha preguntado a las entidades superiores, a los Anunnaki reales, que por qué no se para esto, ellos dicen, mientras un gobierno pacte con ellos, no podemos evitarlo. Ustedes tienen libertad de acción, no podemos imponernos con las armas. Sin embargo, en los contactos que estuvo Eisenhower en los años 50, con estas entidades que pactaron el intercambio tecnológico, también es verdad que en el aeropuerto de Edwards tuvo un encuentro precisamente con entidades positivas, entidades que se les ha venido a llamar pleiadianos, angélicos, como querramos llamarles. Y les dijeron claramente, si ustedes renuncian a la producción de energía atómica, a la escala armamentista que tienen ustedes y la Unión Soviética, nosotros les ayudamos desde el primer momento a que se quiten de encima estas entidades que no vienen con un fin positivo, que son los grises, que tienen una piel escamosa, ciertamente, que son bajitos, la mayoría, y que no tienen buenas intenciones, vienen con intenciones de manipularnos. Pero Eisenhower dijo que no podía aceptar este ofrecimiento porque tenía la necesidad de decir a la Unión Soviética, y por recelo de tener más armas y estar más preparado que los otros, y los otros dijeron lo mismo. Por tanto, existen un grupo que se llama, en las comunicaciones de los años 70, el grupo de Orión, que está, digamos que tienen un deseo de manipulación, no sirven una ética positiva y pueden hacernos daño. Pero también es verdad que solo el que se predispone, el que pacta, el que de una u otra manera se presta a ello, puede caer en sus redes. Pero si toda la humanidad, los gobiernos, decimos que se acabó, seremos ayudados desde el primer momento por entidades positivas contra estos individuos que existen. Pero fijaros una cosa interesante. Permitidme por un momento
adentrarme en el concepto psicológico. Hay un fenómeno que se llama la disonancia cognitiva y que es parte del fenómeno de la frustración. Estos reptilianos vienen a chuparnos la sangre y a hacernos mucho daño. Y además cogen al Obama, al Papa, a la Reina de Inglaterra, a los ricos y manipulan toda la humanidad. Bueno, no son tan malos si nos manipulan de esa manera. No son tan malos. El que es malo de verdad es el hombre. Somos nosotros. Nosotros tenemos la facultad de atribuir a estas entidades que no conocemos lo que se llama el prejuicio. ¿Qué es el prejuicio? Asignarlas un papel negativo. Ustedes son malos. ¿Por qué? Porque yo soy malo, porque yo concibo el mal, porque yo vivo en el mal y ustedes tienen que ser como yo. Inconscientemente se hace así. Pero el ser humano, no, o sea, los reptilianos estos que se quieren poner como malos no le llegan a la altura del zapato al humano que somos nosotros, que somos terribles. Nosotros no chupamos la sangre, no, ¿qué va? Nosotros despedazamos a los niños, miles y miles de niños raptados, asesinados para coger sus órganos y trasplantarlos. Eso no lo hacen los reptilianos, lo hacemos nosotros, ¿eh? Lo hacemos nosotros. Miles y miles de muertos. Les quitamos la piel, les quitamos los riñones, les quitamos el hígado, los dejamos morir como perros. Eso lo hace el ser humano, los reptilianos no. Pero bueno, hay que atribuirles todas las maldades. El ser humano se autoaniquila, su medio ambiente lo convierte en basura y nos autoaniquilamos en un cambio climático que nos va a destrozar. Ellos no rompen su medio ambiente. No lo pueden hacer porque no son tontos. Saben que si su medio ambiente lo destruyen, se mueren a sí mismos, desaparecen. Nosotros sí, nosotros destruimos el planeta porque nos da la gana. Ellos vienen a chuparnos la sangre, quizá, pero no almacenan como nosotros miles y miles de bombas atómicas que pueden convertir la Tierra en polvo. Eso lo hacemos los humanos, no los reptilianos, no nos olvidemos. Nosotros hacemos que 100 familias en el mundo tengan más dinero que 6.500 o 7.000 millones de seres humanos. Eso lo hacemos nosotros. Nosotros tenemos 20.000 religiones, ellos tienen una unidad de pensamiento, aunque sea negativa. Nosotros estamos divididos en religiones, en manipuladores. Tenemos ejércitos, tenemos 300 o 400 confrontaciones en el mundo entero que no se paran, donde hay muertes y barbaridades. Nosotros, amigos míos, tenemos la autodestrucción por la droga. ¿Qué más da? Tenemos un nivel de cáncer enorme porque comemos mal, no seguimos, digamos, unas normas. Ellos no, ellos se preservan. Nosotros hemos roto todas las barreras de dignidad y de respeto por la vida. Somos peores que el propio diablo. Aquí viene el diablo y sale corriendo. Bueno, pues nosotros tenemos que crear sensaciones, hacer audiencia, como en los programas de reality, y decimos que los Anunnaki vienen a hacernos la Pascua, a manipularnos y a fastidiarnos a través de pobre gente que son la élite, que deben ser malísimos. Mire usted, yo he estado por mi trabajo, he estado con la élite, con mucha gente de la élite. Gente con más dinero que media España, por ejemplo. Y sin embargo, delante mío, cuando me han venido a consultar astrológicamente sus vidas, lloran como lloran los demás. No tienen ningún poder si le toca su mundo emocional. Seres con muchísimo dinero que son infelices porque no son amados, o porque su hijo se droga y destroza su vida, o porque no son comprendidos. Seres que tienen como objetivo ganar dinero. Pero no es que sean malos, es que tienen ganar dinero. Y que además se asocian con otros porque van a los mismos clubs, hacen los mismos hábitos, juegan al gol unos con otros. Es decir, no existe en ninguna de estas gente de la élite, en Obama o en Hillary Clinton, la concepción de que son reptilianos y que van a manipular al hombre. Pueden ser viciosos, como tú. Pueden ser ambiciosos, como tú. Pueden no ser caritativos, como tú. Pero no existe ese concepto que se les atribuye. Que no es así. Que eso es un programa de reality de baja estopa. Y no pueden hacer esto, sobre todo con gente joven que viene al fenómeno extraterrestre, que es el fenómeno que va a cambiar el mundo,
a través del concepto extraterrestre y de todo lo que nos ofrece se va a cambiar el mundo, no puede usted, un chaval de 15 o 16 años, enviar un vídeo sin pruebas por el cual se ve sometido a que la élite del mundo, manipulado por estas entidades, nos está machacando. Eso no se puede hacer. Tiene usted que tener pruebas para afirmar esas cosas. No se puede hacer, pero está de moda. Por eso, cuando me preguntáis sobre los reptilianos, yo os digo, ¿queréis investigar el tema seriamente? Olvidaros de David Icke y de los autores que os he dicho antes y otros tantos. Centraros en las investigaciones de los años 70 de Andrija Puharich, de Uri Geller, de Carla Rueckert. Todas esas investigaciones que están metódicamente realizadas con un criterio científico os van a dar la clave de quiénes son los Anunnaki, de quiénes son los dioses de Egipto, la Eneada, que vinieron aquí con un fin positivo para ayudarnos. Y esas entidades, que es la jerarquía máxima del universo, tienen asociados a su vez 24 civilizaciones. Y en esas 24 civilizaciones os aseguro que hay reptiles, que hay bellos, que hay guapos, que hay con ojos oblicuos, los hay de tipo, los que han evolucionado a través del agua, los que han evolucionado a través de las vegetales. Hay todo tipo, no os podéis imaginar la cantidad de entidades que hay. Pero los que están confederados nos ayudan. Y si usted o yo no nos predisponemos en el mal, no aceptamos la oferta que entidades astrales que existen y que son tremendas, te ofertan la droga, te ofertan la falta de las virtudes, te ofertan la ambición, te ofertan la degeneración, te ofertan la muerte, te ofertan la envidia, todo ese tipo de procesos. Si usted tiene una vida de realización positiva, usted está asociado o está vinculado, aun no queriéndolo, con entidades positivas. Están aquí ayudándonos a hacer esa transición. Depende de cada uno de nosotros ir por el camino o la senda de lo positivo o de lo negativo. Como vayamos por la senda de lo negativo, pues se acoplarán a nosotros entidades astrales que desde el tiempo de María Castaña están y son peores que los reptilianos. Hay varias comunicaciones antiguas donde cuando, por ejemplo, en el contacto que establece Don Elkins, la ley del uno, lo podéis bajar de la red, preguntan sobre Lucifer y las entidades que están hablando, que son Rais, las entidades que llegaron a Egipto, les dicen, ojo, porque tiene un poder inmenso. Lucifer no es una tontería y no es un reptiliano, es un espíritu. Y tiene un poder terrible, tan terrible que nosotros lo tenemos miedo, no es que le tengan miedo, pero lo tienen mucha precaución de pronunciar hasta su propio nombre. Es decir, hay entidades peores que los reptilianos. Y os aseguro además que esos reptilianos que tipifica Zachary Sitchin y que David Icke los pone como manipuladores no tienen absolutamente que ver nada con los Anunnaki, nada con los dioses de Egipto. Es un invento, es un delirio mental. Peores que los Anunnaki son los seres humanos. Y si no, mirad la delincuencia, las torturas, las violaciones, las muertes y los asesinatos, el trasplante de órganos, la destrucción del medio ambiente, la energía atómica. Me puedo hacer una lista de que todo hemos superado en todo a los Anunnaki. Por tanto, cuando afirméis una cosa, poned pruebas. Si no hay pruebas, no se puede atribuir, digamos, que son entidades negativas o que hacen daño a personajes que están ahora como la élite mundial. ¿Que no saben hacerlo? Por supuesto. ¿Que lo hacen mal? Por supuesto. ¿Que los políticos son incapaces? Por supuesto. Pero os aseguro que no son peores ni mejores que tu vecino, que tu familia, que tú mismo. Los seres humanos tenemos, los políticos que surgen de un pueblo y ese pueblo tiene el nivel de conciencia que tiene. Decir que la reina de Inglaterra se tira de la piel y sale un reptil debajo es de una imaginación y una estupidez tipo de los programas de reality, pero como está de moda se apunta uno a eso. Y además los programas de ese tipo tienen una audiencia tremenda. Bueno, como os metáis en esa frecuencia no vais a captar la verdadera información del maravilloso fenómeno extraterrestre. Fijaros, hace poco sacamos un vídeo
de Pedro Cortezo, un contacto que estuvo a principios del siglo pasado, hacia 1910. Un cabrero tuvo un contacto con unas entidades. Fijaros lo que son los extraterrestres de unos y de otros. Con esto voy a acabar. Los Anunnaki, seres que vienen del espacio, reptiles feísimos que vienen a manipularnos, a hacer esclavos y a llevarse oro. Y además cogen a la élite mundial y les comen el coco, les influyen para que nos hagan la pascua, para que nos dominen y para que nos hagan daño. Vale. Los extraterrestres de Pedro Cortezo, y como hicimos en el vídeo que ya hemos editado, cambiaron el eje de la Tierra y nos dieron las estaciones por las cuales la vida es posible en la Tierra. Estas entidades, cuando un meteorito hace miles de años y recientemente, en el principio del siglo pasado, un meteorito venía hacia la Tierra con una velocidad terrible para habernos destruido, le golpearon con su astronave, lo desviaron y uno de esos impactos además cayó en Tunguska, en la Unión Soviética, ¿os acordáis de esto? Y nos salvaron la vida, salvaron a la raza. En el 2012, que aparentemente no pasó nada, informaros por favor y veréis en los teletipos que nos libramos por los pelos, así lo ponen los teletipos y las noticias, de una terrible tormenta solar que podría haber aniquilado al hombre. ¿Y sabéis quién lo desvió? Estas entidades. ¿Y sabéis quién las desviaron? ¿Cómo lo desviaron? Con escudos electromagnéticos superiores a 8 veces la Tierra. Hemos puesto esas imágenes, incluso os lo puedo recordar ahora poniendo otras tantas. Y estos que lo hicieron son los Anunnaki, son los dioses, la Eneada, los dioses de Egipto, Anu, Enki, Enlil. Ellos fueron los que nos salvaron de esa tormenta del 2012. Nos salvaron por pelos, la desviaron. Estos sí que son entidades positivas. Este sí que es el fenómeno extraterrestre, seres que preservan la vida, que aceleran la evolución humana. Lo otro es basura. Usted se puede apuntar a cualquiera de los dos bandos, pero os aseguro que todo lo que se publica respecto de los Anunnaki y de los reptilianos es basura mediática. Centraros en la información positiva, lo que hacen estos seres. Son seres maravillosos que nos crearon, son dioses. Y asistido de esa jerarquía de los 9, hay unas cuantas civilizaciones, unas más perfectas, otras menos perfectas. La Tierra, como dice el contacto, esos contactos de los años 70, está preservada por un consejo que autoriza a venir a entidades negativas porque hay pactos con gobiernos de la Tierra. Si los gobiernos de la Tierra, todos los seres humanos ahora decimos no, desaparecen de aquí. En un segundo desaparecen de la Tierra. ¿Por qué? Porque las entidades
que son positivas. Si nosotros les decimos, ayúdenos, no tenemos pactos con ellos, en un segundo desaparecen. Se lo dijeron a Eisenhower, lo están repitiendo. Por tanto, depende de nosotros apuntarnos al lado positivo, la ley positiva o la ley negativa. Pero peor que los Anunnaki son los seres humanos. Y si no, mirad lo que está haciendo el ser humano. Peor que los seres humanos son las entidades astrales. Peor que las entidades astrales es la energía de Lucifer y sus huestes. Pero eso está desde el principio de los tiempos. Esas entidades existen desde que se creó la vida y es el polo negativo del sistema, ni más ni menos, lo que la película de Star Wars, la Guerra de las Galaxias, pone la fuerza positiva y la fuerza negativa. Eso es más viejo que el ser humano. Por tanto, el amigo Yahvé no fue un dios asesino. No, señor. La Biblia, el 90% es un cuento épico, realizado por Josías, un rey del siglo VII, dibujando un dios vengador y maligno que se fuera superior a los dioses de Egipto, de los hititas, de los cananeos y de los filisteos. Y si no me creéis a mí, leed a Israel Finkelstein, el arqueólogo jefe de la Universidad de Tel Aviv, y os dirá exactamente lo mismo. Por tanto, no se puede hacer un perfil de Jehová o de Yahvé como un asesino por la fuente bíblica, porque está adulterada en el 90%. Seamos serios y sobre todo, si no tienes pruebas, no publiques barbaridades, porque una persona joven que viene a acercarse a este mundo, al mundo ovni, al mundo del fenómeno extraterrestre que va a cambiar el mundo, está cambiando el mundo, no le puedes meter en la cabeza esas barbaridades. Cuando tú vas a un programa de reality de las televisiones basura, muy bien, pero hombre, el programa extraterrestre es un tema más serio. Y si nadie reivindica estas cosas, lo hacemos nosotros. Me da igual lo que me digan. No acepto de ninguna manera que se manipule la información y que se arroje a inocentes. Como bien dice el texto sagrado, y yo no soy religioso, libraros de escandalizar a un niño, a un joven. Un niño puede ser una persona mayor que viene virgen a acercarse a estos temas de revelación, de información, y se le manipula con vídeos que lo único que pretenden es coger más audiencia. Si tengo más audiencia, me paga más YouTube. ¿Es así? Pues no, nosotros no cobramos nada. Pero tengo nietos, tengo hijos y tengo la obligación de entregar la información adecuada, contrastada, o por lo menos, si no las puedo contrastar, la más veraz y, por supuesto, siempre la más positiva, porque tengo la necesidad de pensar en lo positivo, en lo armonioso, en lo que es correcto. Crear todas esas barbaridades de entidades que vienen a hacernos daño y asemejarnos a los programas de reality de las televisiones que tienen una audiencia tremenda, pero que insultan a la inteligencia, no es mi estilo. En fin, igual me he puesto un poquito dramático, porque me enerva, me enfada todo este tipo de prácticas. Pero si he molestado a alguien, pido perdón y os emplazo al próximo vídeo que saldrá enseguida.